Muy buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y que hayan tenido un lindo día. Antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos da, Señor, de compartir acerca de tu palabra y de relaciones bendecidas y exitosas, Señor, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu unción esté sobre cada uno de nosotros, Señor, para que podamos escuchar, para que podamos entender y para que tu palabra sea establecida en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un privilegio poderme dirigir a ustedes en esta tarde, hoy noche, para poder compartir este tema, que es un tema fundamental para poder tener relaciones bendecidas y exitosas. El día de ayer estuvimos compartiendo acerca de principios generales de las relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, que son necesarias implementar para que podamos tener ese tipo de relaciones, las relaciones que todos quisiéramos, relaciones exitosas, relaciones bendecidas. Y hoy vamos a tratar el tema de la comunicación. De parte de Dios nos ha sido dada la bendición de podernos expresar, pero esa bendición, si no la sabemos utilizar, puede convertirse en maldición, de acuerdo a lo que nos dice Proverbios capítulo 18, versículos del 20 al 21, que en nuestra lengua, en nuestras palabras, está el poder de la vida y de la muerte, y que nuestras palabras van a llenar nuestro vientre y eso va a determinar nuestras acciones. Por lo tanto, necesitamos aprender a comunicarnos eficazmente para obtener los resultados adecuados. Y la palabra de Dios nos da muchísimas enseñanzas relacionadas con ello. En primer lugar, debemos entender que hay tres áreas de comunicación. La primera es nuestra comunicación con Dios, la segunda que es a través de la oración, la segunda es nuestra comunicación interior, que es lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, y la tercera es la comunicación hacia los demás. Para que la comunicación sea eficaz, necesitamos entender y saber que están implicados varios elementos. Entre ellos están las emociones y la razón, los pensamientos y la inteligencia. Además, la inteligencia emocional y la inteligencia racional, también el objeto de la comunicación, que puede ser mejorar una relación o una relación de trabajo o una relación de corrección, en fin, cualquier tipo de relación, pero debemos tener un objetivo claro cuando nos vamos a comunicar. Y otros elementos que hay que considerar son el elemento del emisor, es decir, el que da la comunicación y el que la recibe. Ambos deben estar sintonizados. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es cuando escuchamos una canción en inglés y no sabemos inglés. ¿Qué significa eso? Estamos oyendo la música, pero no estamos escuchando ni entendiendo lo que está diciendo. Y muchas veces, cuando no estamos en la misma sintonía, el emisor y el receptor, no sucede eso. Oímos, pero no escuchamos. Muchas veces el problema de la comunicación es que una persona está hablando y nosotros, en lugar de escuchar, estamos pensando lo que vamos a responder o la forma como nos vamos a defender, y eso obviamente entorpece la comunicación porque no estamos escuchando al otro. Por eso en la palabra de Dios, y Jesús principalmente, nos insiste muchas veces que el que tenga oídos para oír, que oiga, es decir, que escuche, que ponga atención antes de responder. El que se apresura a responder probablemente se va a equivocar la mayoría de las veces. Entonces necesitamos realmente estar en la disposición de escuchar lo que el otro está diciendo. El que habla tiene que cuidar sus palabras y el que escucha tiene que poner atención a esas palabras de tal manera de saber exactamente lo que se está diciendo.
Igual sucede cuando leemos. Muchas veces solo leemos entre líneas, pero no leemos el mensaje completo. Hoy que estamos usando mucho las redes sociales y la mensajería como WhatsApp, Messenger, etcétera, etcétera, me ha sucedido muchísimas veces que yo comunico una idea a una persona y resulta que la persona no lee la idea completa, sino solo lee algo e inmediatamente responde y responde equivocadamente. Eso quiere decir que no están escuchando lo que se está diciendo, por un lado. Por el otro lado, también entre el emisor y el receptor puede haber ruido. Y el ruido es que nosotros estamos interpretando lo que el otro está diciendo en lugar de preguntar si eso es lo que el otro está diciendo. Y contestamos en base a lo que nosotros creemos que está diciendo, no en base a lo que realmente el otro quiere decir. Por eso muchas veces es importante en la comunicación, tanto escrita como verbal, preguntarle al otro qué es exactamente lo que me quiere decir, para que yo pueda entender y escuchar exactamente el mensaje que me quiere dar. Y lo otro es, el otro elemento es el canal de comunicación, que sea un canal para el cual ambos estemos capacitados para podernos comunicar. Hoy quiero enfatizar en dos elementos que son la clave, la base para una buena comunicación, y esto tiene que ver con las emociones y la razón. En primer lugar, no hay que confundir emociones con sentimientos. Las emociones vienen de nuestras pasiones, son reacciones psicofisiológicas que nuestro cuerpo emite ante un estímulo de la realidad externa. También las emociones surgen de la forma como interpretamos los estímulos interiores o exteriores en nuestra propia situación. En tanto que las emociones los sentimientos son cuestiones que están arraigadas en nuestro corazón y que determinan nuestra relación con una persona. Hay gran variedad de emociones. Podemos encontrar en algunos casos los que hacen un listado menor, hablan de alrededor de unas 125, 150 emociones, mientras otros hablan de alrededor de entre 250 y 400. Y dentro de esas emociones hay emociones negativas y hay emociones positivas. Las emociones negativas nos dirigen a tomar decisiones que son, la mayor parte de las veces, dañinas para nosotros y los demás. Muy pocas veces nos llevan a tomar decisiones positivas. En cambio, las decisiones positivas nos dirigen a tomar decisiones que son, la mayor parte de las veces, positivas para nosotros y los demás, pero, sin embargo, también nos llevan a tomar decisiones negativas. Por eso necesitamos otro elemento en cuanto a las emociones, y es el elemento de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? En resumidas cuentas, significa ejercer el dominio propio para poner bajo control nuestras emociones y dirigirnos a tomar decisiones positivas para nosotros y para los demás. Vuelvo a repetir, la inteligencia emocional y las emociones no significan lo mismo, son dos cosas diferentes. Las emociones son las pasiones que surgen en nosotros ante un estímulo interno o externo, mientras que la inteligencia emocional es el tipo de inteligencia que nos ayuda a dominar esas emociones de tal manera que si son negativas, sustituirlas por positivas y ayudarnos a tomar decisiones correctas. Por ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos de esto para tenerlo muy claro. Un ejemplo es el ejemplo de la caída en el Edén. Cuando Eva fue tentada por el diablo para comer del fruto, fue tentada en sus emociones.
y lo dice claramente la palabra. Vio que era bueno para comer, una emoción, agradable a los ojos, otra emoción, y codiciable para alcanzar sabiduría, y comió. La inteligencia emocional en este caso hubiera puesto todas estas emociones bajo control, recordando la palabra de Dios de no comer el fruto y evitando la tentación. Adán igual, y esto lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 6. Igualmente Adán, quizá por la emoción negativa que le producía entrar en conflicto con Eva, en lugar de corregirla y reprenderla con sabiduría por haber desobedecido el mandato de Dios, y ahí hubiera hecho uso de inteligencia emocional como empatía, amor, paciencia, benignidad, etc., y racional también, usando inteligencia racional, recordando el mandato de Dios y haciéndole ver lo inconveniente de haber violado el mandamiento del Señor, se dejó llevar por su temor al conflicto, por su temor a perder a Eva, y entonces decidió comer del fruto. En ambos casos, los dos se dejaron llevar por sus emociones, no hicieron ninguna aplicación de inteligencia emocional ni inteligencia racional, y como consecuencia, ellos pecaron, se sabotearon a sí mismos su bienestar, su bendición, y ya sabemos todas las consecuencias que eso trajo. Otro caso que encontramos también en la Biblia que nos puede ser útil para ejemplificar esto es David. David, cuando vio a Betsabé por la ventana, se dejó llevar por sus emociones negativas como lujuria, codicia, sensualidad, pasión, etc., y sin usar la inteligencia emocional y racional, como lo vemos en 1 Samuel capítulo 11, versículo del 1 al 4, no solo fue atraído, sino que además de eso fue seducido, concibió el pecado y lo ejecutó, y trajo como consecuencia muerte emocional, muerte espiritual, como nos lo enseña Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15, que esa es la consecuencia de caer bajo el pecado, y lo manifiesta claramente David, esa muerte que él experimentó, aunque no fue muerte física, sí fue muerte en otros aspectos de su vida, cuando en el Salmo 32, versículos del 3 al 4, nos escribe: mientras callé, se secaron mis huesos, y mi verdor se convirtió en sequedad. O sea, las emociones negativas, por lo general, nos van a llevar al pecado. Por eso hay que cuidar muchísimo las emociones. Hay que usar de inteligencia racional, que significa el dominio propio, poner nuestras emociones, nuestras pasiones bajo control. Y eso nos va a permitir tomar decisiones sabias que van a bendecir nuestra vida y van a bendecir la vida de otros. En el otro aspecto, en el aspecto de la razón, sucede lo mismo. La razón es nuestra capacidad de establecer argumentos y conclusiones derivados de los estímulos que percibimos del interior o del exterior ante determinadas situaciones. Al igual que las emociones, los pensamientos y razonamientos pueden ser positivos cuando estamos usando la verdad para razonar, pero también nuestros pensamientos y nuestra razón nos pueden llevar a conclusiones negativas, que son las falacias, y que son negativas para nosotros y para los demás. Por ello también necesitamos ejercitar, más allá de la razón, la inteligencia racional, que en resumidas cuentas significa obtener la mayor cantidad de información posible sobre determinada situación, que unida a la inteligencia emocional nos permita arribar a las conclusiones, respuestas y soluciones más eficaces para enfrentar determinadas situaciones. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, vamos a ver, una persona está teniendo una conducta equivocada. Y es una conducta que me puede estar lastimando. Entonces, la primera cosa que yo necesito es no reaccionar desde la lastimadura o desde el rechazo, sino preguntarle a la persona:
por qué razón está sintiendo eso o está expresando eso. Y también la otra parte es expresarle con amor las consecuencias de dejarse llevar por sus emociones. Ahí estaría evitando, digamos, la emoción negativa de sentirme rechazado, de sentir enojo, de sentir ira, de sentir desvalorización, inseguridad, etcétera, y averiguaría claramente cuáles son las razones por las cuales esa persona está sintiendo lo que está sintiendo o está expresando lo que está expresando. Y de esa cuenta yo poder entender, ok, lo que está expresando le está produciendo dolor y me está hablando desde el dolor, no desde la razón. Entonces, en ese momento, lo conducente es tratar de tranquilizar la situación y hablando, aclarando los puntos que la persona me está expresando acerca de lo que está sintiendo, podemos llegar a conclusiones que nos edifiquen a ambos, que produzcan una relación eficaz. Cuando solo tomamos, aquí hay un peligro con la inteligencia racional, al igual que con la inteligencia emocional. Cuando solo tomamos decisiones desde la inteligencia racional, ello puede implicar insensibilidad hacia los demás. Puede implicar un corazón endurecido o lastimar innecesariamente el corazón de los demás y crear anticuerpos para nuestras decisiones, es decir, rechazo. Por ejemplo, cuando nosotros en una relación de trabajo venimos y alguien cometió errores o un grupo cometió errores, les llamamos la atención, los regañamos y encima les decimos y de ahora en adelante vamos a hacer esto y esto. Puede parecer muy racional, pero no estamos considerando las razones por las cuales las otras personas se pudieron equivocar, porque la mayor parte de las veces la gente no se equivoca intencionalmente, se equivoca porque hay algunas razones atrás de eso que le hicieron equivocarse. Lo mismo en una relación de pareja o en una relación con los hijos o en una relación con los padres. Normalmente no queremos hacer daño. Cuando se produce un daño es porque hubo algunas causas que nos llevaron a eso y lo que hay que corregir son esas causas, no hay que reaccionar al daño. Eso se llamaría inteligencia emocional y racional trabajando conjuntamente. Las dos deben trabajar conjuntamente. Equivocadamente se piensa que la mujer tiene más inteligencia racional, más inteligencia emocional que racional, y el hombre tiene más inteligencia racional que emocional. Podría darse el caso, pero sin embargo en ambos sexos necesitamos desarrollar aquella inteligencia en la que somos menos aptos. Si tenemos menos inteligencia emocional, pues tenemos que hacer un mayor esfuerzo para desarrollarla. Y si tenemos más inteligencia emocional, pues tenemos que hacer un esfuerzo para desarrollar también inteligencia racional. Hay diferencias entre el hombre y la mujer, es cierto. A la mujer se le facilitan más las emociones, al hombre se le facilitan más la razón. Pero eso no quiere decir que porque alguien expresa emociones tiene inteligencia racional o alguien expresa razones tiene inteligencia racional. No. La inteligencia racional y la inteligencia emocional es tomar esas emociones y convertirlas en algo positivo para las relaciones de cualquier tipo. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo tanto la inteligencia emocional o las emociones o la razón, cuando no hay inteligencia emocional y racional en la situación, nos escamotean relaciones y nos escamotean victorias espirituales. Pero vamos a seguir con la inteligencia racional. Por ejemplo, tenemos en la Biblia unos ejemplos de ello. Saúl, el rey Saúl, llegó un momento en que se frustró y angustió por la tardanza de Samuel en la batalla contra los filisteos, y dejándose llevar por sus emociones,
estableció un argumento en su mente de que como el profeta tardaba, entonces él iba a hacer el sacrificio que tenía que hacer el profeta. Y en eso violó el mandamiento de Dios, no solo escrito en la palabra, sino expresado en las ordenanzas dadas por Dios a través del profeta. E hizo un sacrificio que racionalmente no debía hacer. Y eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 13, versículos del 8 al 15. Además posteriormente violó también las instrucciones de destruir al rey de Amalek con un argumento en su mente de aprovechar las riquezas y algunos de los beneficios de haber sido el vencedor, y entonces ello le costó que Dios lo desechara, aunque su misericordia no lo hizo inmediatamente por amor a su pueblo, como nos enseña 1 Samuel capítulo 15, versículos del 17 al 23. Un ejemplo de la vida diaria de cómo nuestra razón nos puede traicionar es cuando un hijo comete una equivocación, error o pecado, y en lugar de buscar las razones de sus acciones y explicarles las consecuencias de ellos, simplemente argumentamos en nuestra mente que lo que ese niño necesita es castigo, disciplina o vara, y se la damos sin escucharlo. Entonces en ese momento nos estamos dejando llevar por emociones y por razón, sin considerar los daños que estamos produciendo en el corazón del niño, como dolor, rebelión, sentimiento de incompetencia, desamor, desvalorización. Por eso es importante que desarrollemos inteligencia emocional, que significa poner bajo dominio propio nuestras emociones. Para eso es el dominio propio, para poner bajo control nuestras emociones. El dominio propio es equivalente a mansedumbre, y mansedumbre tiene que ver con domar. Entonces la mansedumbre en nosotros significa domar nuestras emociones, ponerlas bajo control, no dejar que nuestras emociones fluyan libremente, indiscriminadamente. Voy a usar el ejemplo del caballo, aunque no somos caballos, pero pueden haber similitudes en cuanto al poner bajo dominio las emociones. El caballo, cuando es un caballo salvaje, inmediatamente que siente el peso del jinete encima de él, comienza a corcovear, comienza a brincar, comienza a tratar de sacudirse al jinete. Sin embargo, cuando ya ese caballo ha sido puesto, sus emociones, sus pasiones han sido puestas bajo control, es decir, ha sido domado, cuando el jinete está encima de él, obedece sus instrucciones y ya no hace ese tipo de cosas. El dominio propio es el que nos permite poner bajo control nuestras emociones a efecto de no reaccionar instintivamente ante las cosas, sino reaccionar racionalmente. La inteligencia emocional y la inteligencia racional deben trabajar juntamente, para poder tener una comunicación eficaz. Si solo somos emociones o solo somos razones, vamos a terminar lastimando a las otras personas, porque las emociones y el razonamiento sin la inteligencia que corresponde a cada una de ellas se van a salir de control y van a generar conflictos, y conflictos muy serios. La mayoría de los conflictos que enfrentamos en nuestra vida, en cualquier tipo de relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones laborales, relaciones eclesiásticas, relaciones comunitarias o ciudadanas, va a requerir, principalmente cuando son conflictos, van a requerir poner en uso tanto la inteligencia emocional como la inteligencia racional. Es decir, poner bajo control nuestras emociones y nuestros pensamientos, argumentos, etc. Todas las partes involucradas.
para poder arribar a conclusiones positivas que nos edifiquen, que nos construyan. Cuando ello no es así, quizá apaciguamos el conflicto, pero no lo resolvemos. El conflicto va a estar esperando la siguiente oportunidad para expresarse nuevamente y aflorar en una forma agravada. Por eso es importante la comunicación y por eso es importante llegar a acuerdos, cediendo cada uno para lograr el mejor entendimiento, pero para ceder, para poder llegar a conclusiones válidas para ambos, necesitamos poner en uso inteligencia emocional más inteligencia racional. Solo emociones. Y vuelvo a insistir porque muchas veces nos dejamos llevar por esas cosas que nos crean conflicto. No solo se trata de razones, ni solo se trata de emociones. Se trata de inteligencia emocional, que es diferente de emociones, y se trata de inteligencia racional, que es diferente de argumentos. La inteligencia racional y la inteligencia espiritual, emocional, buscan encontrar la verdad, no la victoria, la verdad. En un conflicto o en una relación no se trata de alcanzar victoria, no se trata de ganarle al otro, se trata de encontrar la verdad, porque es la verdad la que nos hace libres. No es ganar lo que nos hace libres. Ganar va a producir una emoción que se va a terminar tarde o temprano. Pero encontrar la verdad nos va a hacer libres. Y de lo que se trata es encontrar la verdad, no de ganar. Muchas veces, quizá demasiadas veces en nuestras vidas, nuestras emociones o nuestra frialdad racional nos llevan a destruir relaciones o a sabotear nuestras victorias espirituales. Y le voy a poner dos ejemplos de la Biblia y le voy a contar un ejemplo sencillo que me pasó precisamente el día de hoy, que se relaciona con esto. En primer lugar, encontramos el caso de Pedro, cuando él obtuvo la victoria espiritual al reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Pero al siguiente momento la sabotea cuando por emoción trató de influir en Jesús para que no fuera a la cruz. Eso nos lo enseña o lo vemos en Mateo capítulo 16, versículos del 15 al 23. Otro caso que también tiene que ver con Pedro es cuando él obtuvo la victoria espiritual de caminar sobre las aguas. Pero él se saboteó esa misma victoria por el miedo. Dejó, en lugar de poner el miedo bajo control y usar de la inteligencia emocional en ese momento, se dejó llevar por el miedo y se hundió, como nos lo enseña Mateo capítulo 14, versículo 28 al 23. Ahora bien, aquí también necesito hacer una observación que fuera del tema, entre paréntesis. Jesús no dice que cargó a Pedro de regreso, quiere decir que Pedro tuvo que haber vuelto a caminar sobre las aguas para ir de regreso a la barca. Aunque se dejó dominar por un momento por las emociones, ha de haber usado de inteligencia emocional y de inteligencia racional para volver a salir al agua, pararse sobre el agua y caminar de regreso a la barca, porque no dice ni que nadó ni que Jesús lo cargó. Así que él tuvo que haber regresado por sus propios medios a esa barca caminando sobre el agua. Y le voy a contar dos cosas que hoy me pasaron, que tiene que ver, mire que estoy enseñando y sin embargo también cometo errores, porque no somos perfectos y la palabra de Dios dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento y que el Señor va a perfeccionar nuestra obra o su obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Hoy me pasaron dos cositas que me hicieron pensar en este tema y que me van a servir de ejemplo. Resulta que fui a hacer una diligencia, solo salí por esa situación a hacer esa diligencia y tuve que caminar una distancia muy larga.
y cuando iba a recoger una cuestión y cuando la estoy recogiendo me dicen que no me la pueden entregar porque habían cometido un error. Y entonces yo me enojé, no me puse iracundo, pero sí me enojé y me enojé y les reclamé, cuando lo que debía haber hecho es tratar de encontrar con inteligencia emocional, poniendo esa emoción, esa frustración bajo control, encontrarle una solución. Sin embargo, la persona que me estaba atendiendo, con muy buena inteligencia emocional, evitó que el conflicto se hiciera más grande, y entonces ella misma me dijo: mire, pero la solución es que podemos hacer esto y solo nos tardamos un ratito más, y hagámoslo. Entonces ella usó inteligencia emocional, yo en ese momento no la usé. Ahí me arruinó ese momento. El otro tema es que en otra parte de la mañana, ya cerca del mediodía, tuve una victoria espiritual que implicaba una cuestión de morir a mí mismo, pero eso me dejó una emoción. A pesar de que tenía una victoria emocional, mi carne había querido hacer lo contrario, entonces estaba batallando con un sentimiento negativo. Entonces, para salir de un poquito del conflicto, para liberarme un poco del conflicto, decidí hacer un poco de trabajo de jardinería en mi casa. Pero como estaba el conflicto, resulta que al estar haciendo el trabajo de jardinería, me pasé volando un pedazo o unas ramas de una plantita que estaba cuidando especialmente. Entonces, mi emoción me saboteó esa victoria espiritual. En eso me reaccioné, me di cuenta y dije: no puede ser esto, y nos vamos a enfocar, vamos a hacer uso de la inteligencia emocional y vamos a poner esta emoción bajo control y vamos a disfrutar de la victoria espiritual y del momento que Dios me está permitiendo para de estar en la jardinería. Así que quiero recordarle esto: muchas veces, quizá demasiadas, nuestras emociones o nuestra frialdad racional nos llevan a destruir relaciones y o sabotear nuestras victorias espirituales. Para finalizar, quiero recordar algunas cosas que la palabra de Dios nos enseña relacionado con nuestras palabras y relacionado con la comunicación. Por ejemplo, en Proverbios 18, del 20 al 21, que ya mencionamos, la palabra nos enseña que en nuestras palabras está el poder de la vida y el poder de la muerte, el poder de la bendición y el poder de la maldición. Y de lo que hablemos se va a llenar nuestro vientre, nuestro interior. Quiere decir, si pensamos y hablamos emociones negativas, razonamientos negativos, nos vamos a llenar de negatividad. Y entonces vamos a comenzar a experimentar en nuestro vientre una revolución. Mientras que si hacemos uso de la inteligencia emocional y de la inteligencia espiritual y hablamos palabras de bendición, entonces vamos a experimentar un sentimiento positivo, ya no en nuestro vientre, sino en nuestro corazón. Se diferencian las emociones negativas, producen una revolución en nuestro vientre, mientras que las emociones positivas, porque nos llevan a tomar decisiones positivas, nos producen una satisfacción interior. En Mateo, capítulo 15, versículos del 17 al 20, Jesús nos enseña que lo que sale de nuestros pensamientos sale por nuestra boca, y de lo que sale por nuestra boca o de nuestros pensamientos van a contaminar nuestro corazón. ¿Nos van a robar la paz o nos van a dar paz? Yo tengo una práctica. Ahora con esto de las redes sociales, la tengo desde hace mucho tiempo, y es que cuando una persona está haciendo constantemente comentarios negativos, viendo problemas sin aportar soluciones, reaccionando con sus emociones negativas,
Simple y sencillamente cuando ya es mucho, ya es un sistema, una norma, simple y sencillamente lo bloqueo para guardar mi paz mental, para mantener mi paz mental, mi paz interior. ¿Por qué? Porque las palabras nuestras o las palabras de otros nos contaminan. Entonces, lo mejor es no contaminarnos. Así que si usted está viendo esta transmisión, puede sentirse tranquilo, no lo he bloqueado, no tenga pena. Está vigente dentro de mis contactos. Eso quiere decir que está hablando bastante bien o bien. Así que no se preocupe, no está bloqueado, no es de estas personas. Después de ese paréntesis, sigamos con lo que enseña la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 45. La palabra de Dios nos enseña que nuestras palabras son un reflejo de nuestro corazón. Tanto las palabras que hablamos como las palabras que nos hablamos a nosotros mismos van a ser un reflejo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón hablan nuestras palabras o nuestra boca. En Proverbios capítulo 11, versículos del 9 al 11, encontramos también una enseñanza acerca de que nuestras palabras reflejan nuestra intención de sanar o de dañar. Dice la palabra que con la bendición del justo la ciudad es engrandecida, mas con las palabras del injusto, con la maldición de los injustos, la ciudad es trastornada. O sea que nuestras palabras no solo influyen en nosotros mismos, ni en la persona que tenemos enfrente, influyen en todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Por eso es importante cuidarlas y cuidar la comunicación, cuidar lo que nos comunicamos a nosotros mismos y le comunicamos a los demás. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, la palabra de Dios nos enseña que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Nuestras emociones son engañosas y perversas más que todas las cosas. Por eso necesitamos ejercer dominio propio para domar nuestras emociones y poder tener comunicaciones eficaces y relaciones bendecidas y exitosas. En Santiago capítulo 3, versículos del 9 al 12, cuando Santiago habla de la lengua, nos enseña que nuestras palabras reflejan o un enfoque en nosotros mismos al decir mal o maldecir a otras personas o situaciones, y esto implica chisme, rumor, murmuración, juicio, condena, acusación, etc. O un enfoque en Dios y en los demás al bendecir, cuando nuestras palabras son palabras de exhortación, de edificación y de consolación, como nos enseña que deberían ser nuestras palabras en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 3. En Efesios 4:15 somos llamados a decir la verdad en amor, es decir, con empatía, porque eso nos produce crecimiento espiritual a nosotros y le produce crecimiento espiritual también a los demás. Así que hemos visto la importancia de no dejarnos llevar solo por nuestras emociones ni solo por nuestra razón, sino que debemos ejercitarnos en la inteligencia emocional, que es poner bajo dominio propio nuestras emociones, y en nuestra inteligencia racional, que es buscar la verdad en todos nuestros razonamientos y argumentos para poder tener relaciones bendecidas y exitosas en todos los ámbitos de nuestra vida. Para terminar con esta transmisión, quiero recordarle que si necesita en algún momento de consejería virtual, con mucho gusto estamos en la disposición de podérsela brindar sin ningún costo. Podemos utilizar diferentes medios: llamada telefónica, llamada de WhatsApp, llamada por Messenger, Zoom o Google Meet, cualquiera de las cuestiones. Pero si usted está necesitando de consejería, estamos a las órdenes para servirle.
puede comunicarse con nosotros al WhatsApp 5707-9868 para ponernos de acuerdo en el medio y en la hora, en el día y la hora en la cual podemos tener esa reunión. Lo siguiente que quisiera pedirles es que si a usted le resultó de bendición esta transmisión y esta enseñanza, por favor, compártala con sus contactos en las redes sociales para que otros sean bendecidos. Este es un tema fundamental que necesitamos escuchar porque la mayoría de conflictos en nuestras relaciones se derivan de una mala comunicación. Puede haber amor, pueden haber las mejores intenciones, pero la mala comunicación echa a perder las relaciones. Por el otro lado, tenemos muchas enseñanzas sobre temas de edificación, de exhortación, de consolación, de fortaleza, de entendimiento de los tiempos, etcétera, etcétera, en nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí están subidas todas las enseñanzas que hemos estado impartiendo, muchas de ellas con su bosquejo para que usted pueda seguir la enseñanza. Le agradeceríamos si usted se puede suscribir a nuestro canal para bendecirnos y para ser bendecidos. Finalmente, le quiero pedir también que no dejemos de orar por los que están enfermos, no solo de COVID, sino por todas las personas que están en enfermedad por razón del COVID. Ahora hay mucha dificultad de poder atender otras enfermedades en los diferentes hospitales, por un lado, y por el otro, que no dejemos de orar por los médicos, las enfermeras, los auxiliares de enfermería, auxiliares de laboratorio, auxiliares de ambulancias, bomberos, auxiliares administrativos de los centros de salud y también por los policías y las autoridades que están en la primera línea de combate a esta pandemia. Por favor, oremos sostenidamente y clamemos al Señor misericordia para que esta situación pueda pasar prontamente. Antes de finalizar, quisiera orar por todos nosotros para que el Señor nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en esta noche delante de ti al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Padre, en esta hora levantamos delante de ti a nosotros mismos y a nuestras familias, Señor, pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado, libertando al que está cautivo en alguna trampa del diablo, sacando al que está preso en cárceles de fortalezas del enemigo, Señor, a libertad. También te pedimos, Señor, que tú fortalezcas al que está cansado, que tú levantes al que está caído, que tú suplas cada necesidad, Señor, en cada uno de nosotros y nuestras familias, Padre, que tú cambies, Señor, todo lamento, frustración, decepción, opresión, tristeza, ansiedad, angustia, temor, etcétera, en alegría, Señor, que tu manto de gozo y tu óleo de alegría llene nuestros corazones, Señor, que tú le des fuerzas a aquel que no tiene ninguna, fuerzas como de búfalo, Padre, y que a todos nos des hambre y sed de ti, pidiéndote además, Señor, que tú selles esta palabra en nuestros corazones para que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, Señor, en todas nuestras relaciones. Padre, también te pedimos en esta noche que tú nos des a cada uno de nosotros un descanso, Señor, muy bueno, que nos permita reponer nuestras fuerzas y enfrentar los retos del día de mañana, Señor, para poder obtener victoria en ti, Padre. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina para siempre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y que el día de mañana sea un día de bendición y un día de cumplimientos. Y les esperamos mañana a las 8 de la noche para otra transmisión en relación a este tema de relaciones bendecidas y exitosas.
Un abrazo para todos y bendiciones.